Bien, gente, aquí iniciamos otro nuevo encuentro en la edición internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica de News Bren, con su conductor, Gustavo Bren, geopolítica y tendencias sociales en este planeta Tierra para compartir con ustedes toda la información de lo que acontece globalmente y conocer la realidad que se vive. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Qué decís? Bien. Otro encuentro realmente muy llamativo que vamos a tener luego de estas elecciones en la República Argentina que están generando una verdadera y auténtica catástrofe, ¿no? Sí, tenemos que hacer un general. Encuentro para Navidad donde solamente hablemos de pan dulce y sidra, Sí. Porque si no, esto ya es lamentable, está complicado, ¿no? está complicado. Demasiado complicado. Bueno, tenemos realmente un tema muy candente en estas horas, tristemente para la sociedad argentina, que ya viene siendo afectada desde hace muchos años en una decadencia absoluta y que realmente parece ser que la dirigencia del país no entiende el mensaje, ¿no? La necesidad que tiene esta sociedad cuando estamos prácticamente, como ya vienen planteando muchos y nosotros también, sentados arriba de un volcán que puede estar en erupción en cualquier momento, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a tratar, voy a arriesgarme un poquito, ¿tá? Los analistas nos fijamos en varios detalles de diversas matices para ver para dónde puede ir la cosa. Sí. Hay un tema, Pedro, que es así. ¿Hay arreglo con el fondo o no hay arreglo con el fondo? Mi opinión, si yo tuviese que jugarme unas fichas, yo diría que no va a haber arreglo con el fondo. ¿Por qué no va a haber arreglo con el fondo? El oficialismo sacó 31% de los votos. Claro. Eso quiere decir, Cristina hoy se puede sentar con Massa y con Alberto y preguntarles, si ustedes dos no hubieran estado en el gobierno, ¿cuánto yo hubiera sacado? 31%. Claro. Todos los votos son míos. Con lo cual, la que manda soy yo. Y políticamente, desde el punto de vista, analizándolo así, tiene razón. Claro. Ella, Es la triste realidad. ese 31% es el voto del relato del kirchnerismo, que es antifondo, antiajuste, justamente es distribucionista, populista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a pasar el siguiente escenario, para mí. Van a presentar un borrador de una carta de intención, Claro. que la oposición no lo va a firmar. Porque va a haber algunas propuestas de suba de impuestos, no va a haber muchos recortes en gasto público, va a haber un ajuste de tarifas que no es lo que se va a necesitar y van a seguir los subsidios. Entonces la oposición no lo va a firmar. Cuando vayan al fondo, el fondo básicamente va a decir, antes de sentarnos a hablar de números, ¿quién firmó esto? Dice, no, esto es nuestro partido. Claro. Porque la oposición no lo quiso firmar. Se le van a reír en la cara. Entonces van a decir, no hay acuerdo. El relato del gobierno va a ser la oposición otra vez contra el pueblo, a favor del FMI, en una deuda contraída por Macri. Claro. Sí. Y así va a seguir Dilatando la cosa. estos últimos 2 años, buscando Cristina lo último que le falta todavía para cerrar el ciclo, que es su impunidad en las causas pendientes. Fundamentalmente con los hijos, ¿no? Porque ella de alguna manera, o sea, básicamente por los hijos, porque ella ya está en una edad que si le dan condena va a ser domiciliaria. se irá a quedar en Calafate seguramente para pasar el resto de sus años. Entonces, ella le va a decir a Alberto, conseguiste liberar a todos los que estaban con preventiva Y con lo mío que hiciste, y seguramente, conmigo ¿no? Claro. no pudiste hacer nada. Muy bien. Claro. Dentro del escenario, entonces, el ajuste se va a dar por las malas, no por las buenas, que es lo que los economistas normalmente decimos. Un ajuste por las malas, no hay nadie, creo yo, que pueda decir los guarismos de ese número. Si vos me preguntás a cuánto va la inflación, a cuánto va el dólar, eso no se puede saber. Sí se puede saber que en los picos, por ejemplo, en los picos de crisis económicas, en lo más agudo de las crisis, de Alfonsín, del 2001, el dólar tuvo valores que
valores de hoy pueden estar en torno de 400, 500, 550 pesos, pero no se sustentan en el tiempo, es un pico. Ajá. Pero dentro de ese pico, el formador de precios le pregunta a su gerente financiero, bueno, ¿a cuánto voy a tener que reponer lo que estoy vendiendo? Ahí está. Y el gerente financiero le dice, bueno, el dólar está a 500, pero yo no creo que se sustente. Ok, ¿me das una fecha de cuándo el dólar va a caer a los valores que vos decís, 250 pesos? Sí. No le puedo dar una fecha. Bueno, entonces pongamos el ajuste al valor que está el dólar de hoy. Ahí llega el gerente de ventas y le dice, bueno, pero vamos a vender un 45% menos. Entonces el CEO le dice, ok, se ajusta o por volumen o por lucratividad. Claro. Entonces, acá lo que se viene es una situación muy complicada, sí. Y ahora hablemos de 2023. Claro, se llega al 2023 en estas condiciones donde realmente hay un desbarajuste, donde un dólar estimativamente, lo que se está hablando, los guarismos pueden andar en 250, 300 mangos, tal vez el oficial que pueda llegar a ese número, si el oficial llega a esa cifra, ¿qué pasa con el blue, con el paralelo, ¿no? O sea, puede tener una cifra de 300 mangos para arriba. Me quedan dos interrogantes. A ver. ¿Está bien? Primero, digamos, la dinámica de la crisis, sí. Cómo se va a dar, ya te dije que no puedo dar guarismos. Y la otra, creo que van a tratar quizás de hacer algo con China, con el swap. Sí. El problema es que negociar con los chinos es complicado. Los chinos a cambio te dan una, te piden 10. Exacto. Esas son las dos opciones que yo veo. Ahora, ningún partido de la oposición, ningún dirigente y ningún ciudadano quiere que haya interrupción del proceso democrático y quiere que este gobierno llegue al fin, al fin de mandato. Exacto. Ahora hablemos de, llegamos con esta situación como está hoy o mucho peor o medianamente peor, pero pongamos de piso como está hoy y de techo mucho peor, a 2023. Sí. Muy bien. Mi opinión, y ahora voy a decir algo que no lo escucho mucho yo, por lo menos en los medios, es que el PRO va a tener un tremendo problema, porque se va a encontrar con, básicamente, no tierra arrasada, ya páramo inerte, por decirlo de alguna forma. Sí. No tiene alternativa, digamos, de recomponer a mediano plazo esta tremenda situación, y más con la debilidad que tienen también los candidatos políticos que ellos están ofreciendo. Exactamente. O sea, acá realmente tiene que haber un reacomodamiento de base con alguien, con algún dirigente político que pueda consensuar, tranquilizar las aguas y bajar líneas como para que haya cierta confianza y cierto reordenamiento que se ha perdido en la Argentina hace mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que va a tener que haber es un ajuste, la deuda pendiente de un no arreglo con el fondo, un nuevo gobierno va a tratar de renegociarla. Por otro lado vas a tener el oficialismo de hoy que pasa a ser oposición, que depende quién sea el candidato, va a tener más o menos helicóptero. Exacto. Aparte estamos viendo lo que está sucediendo en estas últimas horas en el propio Congreso de la Nación, donde hay una desesperación tremenda de resolver esas 116 y pico o más situaciones, de firmar acuerdos para resolver antes de que se llegue justamente al 10 de diciembre, donde se produzca ya la renovación y se tome otro tipo de decisiones. O sea, esto está condicionando tremendamente el movimiento político y de la dirigencia de la Argentina, y también teniendo en cuenta lo que va a pasar dentro de un rato en esta convocatoria que está gestionada y, digamos, intentando poner paños fríos, que va a ser bastante difícil, el propio presidente de la Argentina en esta convocatoria que hay en el día de la fecha. Esto va a generar, parece ser, por lo que estuve hablando en el transcurso del día de hoy, ayer también, mayor rispidez. No va a generar, digamos, una confianza, porque también tenemos el enfrentamiento no solamente interno,
sino de la oposición. ¿Cómo queda parada la Argentina en estos momentos luego de las elecciones del domingo? Yo hoy no me puedo fijar como analista en las declaraciones, los movimientos, las chicanas de acá. Yo me fijo en dos cosas. Riesgo país, ayer estaba en 1.600 y poco, hoy está en 1.700 y poco. Los activos argentinos nunca estuvieron tan baratos y no hay compradores. Exacto, eso es lo llamativo. Quiere decir que aún los inversores ven que este no es el piso. ¿Ok? No hay compradores, está regalado. YPF está regalada y no hay compradores. Entonces, volviendo a lo anterior, yo creo que el único candidato que puede realmente, haciendo un ajuste bien hecho, y ahora lo quiero explicar, es Miguel Ángel Pichetto. Es el único que puede consensuar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a poder consensuar con el peronismo tradicional, con la CGT y con las ideas del PRO. ¿Okay? Tal vez eso fue el mensaje que bajó la gente de la CGT como para tratar de compartir en estas horas con el propio presidente argentino este acto para convencerlo e intentar ver si lo llevan por ese carril. Puede ser. Yo creo que cualquier otra jugada que haga juntos, tanto sea Rodríguez Larreta o Vidal, yo creo que puede ser una victoria pírrica. Entonces, acá tendrían que actuar con un poco de inteligencia, en el sentido de ellos no pudieron tener 2 periodos constitucionales. ¿Por qué? Porque básicamente le bajaron el pulgar a Macri. Todo indica que podría pasar lo mismo con el próximo gobierno. Entonces, yo creo que tendrían que tener un primer mandato con una persona que pueda amalgamar toda la situación, que sería quizás a lo mejor Miguel Ángel Pichetto, y ahí sí un segundo mandato en donde el PRO tome protagonismo, si es que gana un segundo mandato. Porque el ajuste va a ser muy fuerte, va a aumentar la pobreza, porque bueno, son las consecuencias de haber puesto parches y parches y parches y parches sobre parches. Es como una herida, ¿viste? Que vos no la mirás y no la curás. Le vas poniendo vendas una arriba de la otra. Entonces, ese es un poco el análisis que yo hago. Ahora, Pichetto, ¿está en condiciones un poco de poner paño frío y generar algún acuerdo real que permita lograr una estabilidad y un reacondicionamiento de la grave situación que tiene el país? Porque no hay muchos dirigentes tampoco, no es que estemos, digamos, marcando un dirigente puntual, sino que el resto está bastante cuestionado y que no tiene el poderío o tal vez no le van a permitir resolver este grave problema que tiene la Argentina, porque tenemos las dos cosas fundamentales. Por un lado, que la actual vicepresidenta quiere resolver un problema personal, que sabe que también depende de la actitud que tenga la sociedad y la justicia. Hay que ver cómo actúa en este tema gravísimo que hay en la Argentina. Hemos visto que la cuestión de la corrupción y de la inseguridad es creciente y eso también está generando un deterioro tremendo de la imagen política en la sociedad argentina. Sí, eso es real, pero lamentablemente la dinámica va a continuar. Esas respuestas yo no las puedo dar. Si hay un ajuste violento a través de un acuerdo con el fondo, yo no sé cómo puede reaccionar parte de la sociedad, y si no hay ajuste, tampoco sé cómo puede reaccionar otra parte de la sociedad. Yo lo único que digo es que, a diferencia de lo que dicen algunos partidarios del oficialismo actual, que tratan de traidor a Pichetto, Pichetto a lo largo de su historia mostró coherencia. Cuando él tuvo que ser oficialista, él defendió a su bloque, aún quizás no compartiendo ciertas ideas o ciertas decisiones, pero defendió. Y después cuando se tuvo que ir, se fue. Entonces, yo creo que, porque hablar de un opositor moderado es como hablar de un hincha de Boca moderado que se ponga a dirigir a River. No, tiene que ser un hincha de Boca moderado que se ponga a dirigir a Boca. Exactamente. Esa es la situación que yo veo.
Hay entonces una sola alternativa que es viable, porque el resto de la dirigencia, o sea, si ponemos a hacer un análisis lo que puede pasar con algunos funcionarios o políticos que están apadrinados, directa o indirectamente por la propia vicepresidenta, acaso Axel Kicillof o algunos del entorno justamente del peronismo renovador, incluido Sergio Massa, o otro de los tantos dirigentes que están dando vuelta por allí. Y si vamos a la oposición pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Y las segundas o terceras fuerzas que han logrado un crecimiento importante en esta última elección del domingo no pueden resolver este problema de fondo porque están totalmente condicionados, teniendo en cuenta la tremenda complicación socioeconómica que tiene la Argentina, que parece que inconscientemente esta dirigencia no ha madurado para entender el mensaje que le está dando la sociedad. No, las fuerzas, digamos, los libertarios, tanto Milei como Spert, creo que se pueden llegar a posicionar en 2 o 3 elecciones más como una fuerza ya con cierto territorio. Exacto. Hoy no tienen territorio, exacto. Entonces no pueden creo, resolver nada. Claro. No creo. Ellos sí pueden querer hacerse más fuertes en las cámaras y probablemente lo logren. Claro. Pero la persona que pueda resolver esto tiene que ser una persona que pueda tener gobernabilidad. Exacto, que no le pongan el helicóptero en el primer día. Está, claro, ese es el gran problema. Ese es el tema. Cosa que se está salvando Fernández ahora en este momento por el respaldo necesario que justamente necesita mantener la propia vicepresidenta. Claro. Lo que analizan los principales políticos y analistas internacionales. Ahora, claro. En este contexto que estamos atravesando, Gustavo, ¿qué le depara a la Argentina cuando tenés un ministro también que no es sostenible y que seguramente en las próximas horas va a haber alguna novedad importante? A ver qué decisión se toma si Martín Guzmán sigue al frente de la cartera de Economía o no. ¿Qué viene? Feletti, viene el ala dura de la cámpora del kirchnerismo, a ver cómo frena tal vez algún posible futuro convenio con el Fondo Monetario Internacional, cosa que también es otra situación preocupante que genera esta debacle justamente que estamos viendo otra vez en estas horas, ¿no? Sí. En materia económica. Sí. Yo creo que si la decisión política es no arreglar con el fondo, sí. Guzmán no tiene más sentido en el gobierno. Claro. Hasta por una cuestión personal de él. Él tiene que decir, bueno, me voy, o sea, vuelvo a mi lugar académico, no tengo más espacio acá. Y si él se va, la coherencia indicaría la coherencia de esa decisión. Digo que es una decisión incoherente, sí. Pero la coherencia sería que agarre a alguien de la ala dura. Entonces yo vuelvo a repetir, el ajuste se hace por las buenas o por las malas. Bueno, vamos a seguir dialogando con Gustavo justamente con esta situación muy compleja, muy grave que tiene la Argentina y que lamentablemente notamos que la gran mayoría de la dirigencia política y que gran parte de la ciudadanía no termina de entender o no quiere comprender la gravedad de la situación en la que está justamente la nación, ¿no? Justamente los temas de geopolítica y las tendencias sociales de alguna manera están llevando a toda esta movilización que se está dando en estos precisos momentos y que parece ser que todavía la gran mayoría de los argentinos no la han comprendido o no han despertado, ¿no? O sea, como que hay ahí un alto porcentaje de los compatriotas que no entienden la gravedad de la situación que tiene la República Argentina. No, claro, y además hay una cosa que no hablamos, Pedro, que es así, el Fondo Monetario no puede mostrar debilidad ante el mayor préstamo que fue dado, porque sienta un precedente. Si ellos aceptan un ajuste a negociar a 20 años, están abriendo un precedente para todo el resto de las negociaciones. Entonces, básicamente la Reserva Federal, que es el mayor accionista, digamos, Estados Unidos, va a decir no, lamentablemente en esos términos no puede haber negociación. Aparte, hemos conocido en las últimas horas que tanto el presidente de los Estados Unidos como de Francia están tocando timbre como para ver que esto se resuelva de alguna manera que no les complique a ellos la situación justamente interna dentro de el propio marco político de ambos países, ¿no? Que tienen justamente los compromisos a la vez con el Fondo Monetario, con el Club de París y la presión encima que están ejerciendo los fondos buitres en las últimas horas. Vos fíjate que ya algunos de ellos otra vez se unieron para tratar de ver qué resuelven. 2.300 millones de dólares argentinos que están en la Reserva Federal. Exacto. Ya hemos tenido una situación similar con el caso, ¿te acordás cuando quisieron embargar la fragata? Ahora quieren embargar otras cosas, que lo adelantamos también en primicia en Galáctica Internacional la semana pasada
pasada y nadie le dio importancia. Sin embargo, en las últimas 48 horas otra vez se reflotó y esto está siendo también una carga muy importante para la Argentina, que está en una situación realmente bastante compleja, ¿no? Sí, sí. Ya retornamos luego de este breve paréntesis para seguir compartiendo con ustedes NewsBren, con Gustavo Bren, analizando la real situación gravísima que tiene la Argentina y que una altísima cantidad de dirigentes, como lo decíamos, inclusive empresarios, la justicia de la Argentina, la dirigencia política y gran parte de esta sociedad parece ser o como que no la quiere ver o que tiene una venda a los ojos. Y eso es lo más preocupante de todo. Aquí, en Galáctica Internacional, NewsBren en instante con ustedes. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Claro que sí, gente. Así somos. Así estamos en la Argentina, producto de ¿qué? De la tremenda incoherencia, de la inestabilidad que van generando los distintos gobiernos a lo largo de los últimos años, que no entienden realmente o no quieren encauzar o buscar una solución adecuada para que de alguna manera la Argentina, el otrora granero del mundo, pueda reacomodarse y empezar a transitar el camino de la confianza, de la producción, de la estabilidad socioeconómica, que es lo que parece ser que muchos no quieren. Van en contra de algo tan lógico como es manejarse con razonabilidad. Por eso estamos aquí compartiendo con ustedes este NewsBren, donde desarrollamos la problemática de la geopolítica y las tendencias sociales, que prácticamente nadie lo cuenta como debe ser. Nadie plantea la realidad de la necesidad que tiene una república, una nación digna, de brindarle justamente a los ciudadanos una calidad de vida razonable con coherencia. Eso no acontece en la Argentina hace muchos años. ¿Producto de qué? Ya lo sabemos. De la inoperancia y de la manipulación que tienen los distintos gobiernos que han atravesado en estos últimos años y que le han hecho un daño tremendo al país. Y siguen con la misma política de deteriorar para condicionar a la sociedad y hacerlos dependientes de los plancitos miserables que nunca han dado resultado. Como saben que otras varias fórmulas que intentaron implementar no dieron resultados, pero siguen insistiendo con la misma maquinaria del guitarreo y de la mentira. Cuando justamente hoy, en este preciso momento, otro día de caos tremendo en el centro porteño, que bueno, ya es un caos habitual lo que se vive en la Argentina y que también generan la imposibilidad de que la gente pueda trabajar dignamente, aquellos que aportan realmente para que el país siga funcionando y manteniendo una gran cantidad de vagos y atorrantes. Sin embargo, se está festejando el día de la militancia de un partido político que es perdedor, que en las urnas, justamente en las últimas horas, gran parte de los argentinos le dijeron esto no queremos que siga así. Pero hay una parte inconsciente de la sociedad, obsecuentes, impresentables, que siguen avalando estas atrocidades. Mientras tanto, por otro lado, el propio jefe de gabinete en este preciso momento recibió allí en la Casa Rosada al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, uno de los que podría haber sido un candidato, pero que fue perdiendo tremenda imagen en los últimos tiempos. Se ha deteriorado. Algunos hablan de lo camaleónico, lo panqueque que son justamente muchos políticos argentinos que no se ponen los pantalones largos. Ellos en este preciso momento, nuestras fuentes nos dicen que están analizando las leyes que se discutirán antes de fin de año. Una de las tantas 116 que están ahí preocupando al actual gobierno de la Argentina. En ese contexto, a ver, Gustavo, para redondear la cuestión, ¿no? ¿La Argentina acuerda o no con el Fondo Monetario Internacional? Yo diría que lo veo muy difícil. Ahora, los políticos tienen que dejar de leer encuestas de opinión y hacerse la siguiente pregunta. Tenemos un país con 50% de pobreza, casi 10% de indigencia, 40% de trabajo en negro, y todos los demás desaguisados que hay, ¿no? Atraso cambiario, tarifas, planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yendo por este camino, la disrupción, digamos, es inevitable. Cuando hablo de disrupción, porque dicen, bueno, pues ya estamos en una economía casi de posguerra.
Sí, la prueba está lo que está pasando en los mercados en el día de la fecha, luego de varios días que las acciones, vos lo decías recién, las acciones argentinas profundizaron tremendamente el ajuste postelectoral y caen por cuarta rueda seguida. O sea, eso no es joda, muchachos. Empecemos a ver con seriedad esta problemática que está acá, en vivo, en directo, en este preciso momento. Claro, ¿no? porque la diferencia es que las guerras terminan en algún momento. Exacto. Y los países se vuelven a levantar. Le pasó a Japón, le pasó a Alemania. Pero acá parece como que queremos seguir estando en un estado de guerra constante. Y el país está desangrando. Entonces, yo todo lo que dije anteriormente no es basado en ideología, porque yo la verdad que ideología adhiero me gusta mucho Mandela, pero sobre todo soy una persona que cree que hay que estar dentro de la Constitución Nacional, por dentro de la Constitución todo, por fuera nada. En este país lamentablemente las cosas no funcionan así, pero pongo un poco de sentido común, cómo se puede por lo menos bajar la fiebre sin, o sea, ¿quién puede poner paños fríos y decir empecemos a barajar y dar de vuelta? Porque si vamos a repetir las dinámicas estas que se están dando, de el PRO que quiere pero no puede, y el oficialismo que tiene un 30% y se juntan todos pero después no funciona porque las tensiones internas, o sea, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo posible? Lo que tenga sentido común. Claro, que sea adecuado para salir de este callejón sin salida en el cual estamos, ¿no? Y el sentido común me indica que lamentablemente no se puede gobernar confrontando al otro constantemente. Tiene que venir una persona que tenga una imagen de que puede amalgamar ambos sectores un poco, hacer sí ahí un gobierno de transición, por así decirlo, y después sí, bueno, ya el país encaminado habrá las elecciones. Lo que me refiero es, la única persona que yo veo es Pichetto, básicamente. Para que no le pongan tantos palos en la rueda como puede ser otro dirigente. No sé si hablamos de una Patricia Bullrich o de un Kicillof, o de algún otro iluminado que con el dedo decida la vicepresidenta Cristina Kirchner o el propio Macri, no sé, o Larreta. Sabemos de que no va a tener futuro la Argentina. Entonces hay que concientizar a la población de que realmente en la situación que está en este momento la República Argentina, si no se hace un proceso que sea consensuado con alguien que pueda, evidentemente, restablecer el diálogo entre las partes, va a ser muy complejo la situación y son prácticamente sobran los dedos de una mano para ver cuál es el dirigente que está en esas condiciones, ¿no? Sí, el gran problema acá, Pedro, es el tiempo que ahí falta. Está, claro, son 2 años, no son 3 o 4 meses. Claro. Estamos hablando de 24 meses en un país que está estallado, que está, digamos, quebrado por todos los costados. ¿Cómo haces para en 24 meses mantener esa situación de caos social que se va a ir agravando en las próximas horas y en los próximos días? Porque este intento que realiza de pronto la dirigencia sindical, llamémosle, que intenta respaldar o cuidar de alguna manera o rodear al presidente Alberto Fernández, que está totalmente, ya todo el mundo lo sabe, debilitado, que no tiene poder para tomar una decisión acorde a las circunstancias que tiene la Argentina, a pesar que la vocera Cerruti intente hacer algún tipo de censura, inclusive en la propia Casa Rosada, como se ha visto en las últimas horas, o tratar de bajar un lineamiento para decir, bueno, está todo bien. No está todo bien, está todo mal en la Argentina. En materia socioeconómica, y eso es gravísimo, ¿no? Claro, y aparte hay un tema que es así, que es una pregunta que yo me hago y que es común a toda la dirigencia política. Supongamos que Argentina fuese una empresa. Claro. Si Argentina fuese una empresa, el comprador de esa empresa llama a una empresa de auditoría, hacen una auditoría y limpian lo que hay que limpiar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El Estado hay que achicarlo? Muy bien. A ver, ¿qué sectores o reparticiones son improductivas porque tienen demasiada gente, sobra gente, jubilaciones de privilegio? Drenemos todo lo que sobra en el Estado, porque si no, seguimos la perversidad de inventar impuesto, que son insostenibles. Y la gente que va a trabajar
en negro, en vez de 40%, va a ser el 55%. Y la pobreza, en vez del 50%, va a ser el 60%. O sea, tienen que empezar a entender que hay veces que uno puede hacer una fiesta de cumpleaños y pagarla con la tarjeta de crédito, pero cuando te cancelan la tarjeta, ya no podés hacer una fiesta de cumpleaños. ¿Qué es lo que está pasando? Que se ve en la realidad. O sea, también estoy hablando con varias entidades bancarias que me dicen que es impresionante la cantidad de morosos que se han incrementado en los últimos 14 meses. Claro. O sea, es tremendo y no hay un informe claro de esto, ¿no? O sea, ustedes fíjense que precisamente si hablamos bajando al llano, como quien dice, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en las sociedades intermedias, en la clase media, media baja, que está totalmente destruida, se ha visto justamente un éxodo tremendo a raíz también del conflicto inmobiliario, del conflicto justamente de la imposibilidad de poder sostener el pago de los alquileres, de las expensas, el atraso que hay prácticamente en la gran mayoría de las prestadoras de servicios en la Argentina, luz, gas, o sea, hay todo un panorama complejo que no se da a conocer justamente para ocultar la realidad, pero que está ahí tangente y está justamente haciendo mella en la realidad de cada uno de los argentinos de estos días, ¿no? Sí, yo creo que es una situación insostenible durante 2 años. Uh-huh. Yo creo que es una situación insostenible. Van a tratar de llevarlo así, o sea, el auto de costado, pero es un auto que está andando de costado a 150 kilómetros por hora. Claro. Y tiene las cubiertas realmente que ya no dan para más, ¿no? Entonces, en cualquier momento se llantea y termina, ¿viste? Para cualquier ya costado. No es, ya estás, a ver, está llegando a una situación que ya no es que no hagan cosas por la ciudadanía. Ya está llegando a una situación de que ya ellos se ven con una situación complicada, la dirigencia. Claro, ¿cómo vamos a hacer para manejar esto, no? O sea, la prueba está lo que ha pasado inclusive con algunos funcionarios y candidatos que fueron electos, que vos fijate que están tratando de no asumir, no hacerse cargo. Lo hemos visto con el intendente de Tucumán y otros funcionarios que están evaluando esa situación porque saben e interpretan, ¿no? Lo grave que está aconteciendo en el país y la inconsciencia que hay de parte de sus propios colaboradores o funcionarios o dirigentes políticos de la actualidad, ¿no? Sí, y yo creo que la dirigencia política no valora el tipo de sociedad que tiene. Vos fíjate lo que pasó en Ramos Mejía. Claro. ¿Sí? En el momento de que asesinaron al kiosquero, no sé cuánta policía, no había policía. Pero al día siguiente 12.000 personas. Es una locura. Y no hubo una agresión, solamente se dio un conflicto ahí cuando el subcomisario quiso robar una bandera del padre de una joven asesinada. Pero es un pueblo que está pidiendo de forma civilizada cambios. Exacto. Hay que ver hasta cuándo tolera esto, hasta cuándo va a aguantar eso, ¿no? Si se sigue profundizando esta situación que es inviable desde todo punto de vista, más en materia no solamente económica, sino la inseguridad galopante que hay y la liberación de gran cantidad de zonas en el primero y segundo conurbano bonaerense, que realmente ya está siendo una situación insostenible, ¿no? O sea, que la gente tenga que armarse, tenga que hacer guardia para cuidar la vecindad, ya es un tema que debería darle un poquito de vergüenza a los funcionarios de la Argentina, a la dirigencia política, porque está demostrando la incapacidad y la inmoralidad que están teniendo para hacer un manejo que tenga un mínimo de coherencia, ¿no? Sí, yo creo que es como que no tienen límite, porque claro. Vos fíjate, en una pelea de box, el entrenador al que le están pegando muchísimo y que puede ganar fortuna si gana la pelea, cuando ve eso, tira la toalla. Uh-huh. El propio entrenador de su pugilista tira la toalla y el boxeador después dice, no, pero podía seguir, te están matando. Exacto. Entonces, alguien tiene que tirar la toalla acá. Y cuando digo tirar la toalla, no es irse del gobierno. Por favor, es, bueno, pongámonos las pilas, listo, ya está. Ser responsable, ¿no? Ya usamos la tarjeta de crédito, el préstamo de la abuela, la joya de la abuela, vendimos todos los activos argentinos, no queda más nada. Tiremos la toalla y gobernemos para tratar de salvar esta situación. Claro, hablemos con sinceridad y plantearle a la gente lo que realmente tienen que hacer
cómo deben hacerlo, porque tal vez ni ellos saben, ¿no? Porque realmente a veces están mal influenciados, mal asesorados, o tienen gente alrededor que no tiene la capacidad para hacerle bajar los pies a tierra y para realmente intentar ver cómo recomponen esta situación que se le fue de las manos, está desmembrada, ¿no? Por eso también notamos la desesperación, la cara, los gestos que han tenido justamente el domingo muchos de los principales políticos de la Argentina, demuestra la preocupación y también la intencionalidad de seguir, atando las cosas con alambre cuando se saben que eso va a ser imposible, ¿no? Yo creo que habría que hacer un ensayo, una especie de ensayo, ¿no? Habría que hacer, diciendo, a ver, hoy se pone como candidato un político que se sube al estrado y dice, durante décadas yo como político me hago cargo de lo que digo, la política llevó a este país en decadencia durante 70 años. Muy bien, es momento de decir la verdad. Esto va a ser durísimo, no van a ver mejoras inmediatas, van a ver sí una tendencia a que la cosa no empeora de a poquito, pero quienes van a ver el resultado final son sus hijos. Ustedes como padres van a poder decir, mi hijo va a estar mejor que yo. Y ver que en el ensayo, a ver, ¿cuánta gente estaría dispuesta a votar esa relato? Alternativa, ese relato, claro. Claro, porque si ahí la intención de voto es 0, entonces quiere decir que el pueblo tampoco no sabe lo que quiere. Claro, no acompaña ese proceso real de necesidad de hacer un cambio profundo para lograr una estabilidad, no ahora, sino a futuro, ¿no? Pero claro. En este paso que vamos, entonces hay el una futuro complicidad, es tremendo, hay una complicidad mutua. Claro. La política y la ciudadanía. Y gran parte de la ciudadanía. Ese es el grave problema que tiene la Argentina. O sea, que nadie tampoco lo dice, que estamos en un callejón sin salida cuando hay inconsciencia de gran parte de la sociedad argentina, de los argentinos y las argentinas, como dicen mucho, que parece estar fuera de la realidad, o sea, que quieren seguir en la misma pachanga y que es insostenible. Ningún país se puede dar ese lujo. Algunos se acostumbraron a eso, a no laburar, a vivir del Estado, y realmente la vaca ya no tiene más leche. A ver si la entienden, ¿no? O sea, pasa por ahí la cosa. Claro. La vaca ya le tirás, de la tetita, la agarrás a la ubre, la querés ordeñar y ya no da para más. Entonces, claro. Eso es lo que falta justamente, una concientización de la población que interprete y comprenda que en este camino en el cual estamos no hay manera de recomponer la situación y eso va a generar a la vez mayor problema. Sí. Porque le sacás la vitamina, la base, el sustento que tiene el país de la productividad, con el yuyito, como dice la vicepresidenta, no vamos a resolver el problema a mediano plazo, metiendo más presión a un sector y a otro. Tampoco lo vamos a hacer. No, y vos fíjate, por ejemplo, la próxima cosecha, con un dólar recontra atrasado, ¿qué va a hacer el campo? El campo va a guardar en silobolsa y va a ir liquidando de a puchitos, esperando una devaluación que todo el mundo sabe que es inminente, pero que, bueno, la palabra inminente no te dice día y hora. Claro, está. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, supongo que están hablando de estas cosas a altos niveles. Tal vez más hoy que está hablando justamente con el jefe de gabinete, que también tiene una gran presión interna, porque seguramente, por lo que se sabe en las últimas horas, varios gobernadores del propio oficialismo le están planteando realmente que tienen situaciones muy preocupantes en sus provincias y que realmente el Estado no puede responder a eso, ¿no? No solamente en materia económica, en la parte social, en la parte de salubridad, que venimos prácticamente con un 60% de vacunación, todo un tema que ha generado también una perversidad de parte de los principales funcionarios de la Argentina que no han hablado con claridad, se han visto imágenes que realmente la gente lo hizo notar en las urnas este domingo pasado, pero intentar exculparse o decir no, yo no soy el responsable de esto, tampoco es la solución. Aquí los que se tienen que hacer responsables es lo que hicieron, un plan, una campaña política prometiendo que iban a resolver determinados problemas y no lo han hecho. O sea, se siguen carpeteando, pasándose facturas entre ellos y no yendo al llano a trabajar para revertir la situación. Es lo que estábamos hablando recién. Lo único que se puede prometer, en realidad,
es sangre, sudor y lágrimas para dentro de 10 años estar mejor. Claro. ¿Los argentinos estarán dispuestos a hacerlo? Ahí está la gran pregunta. Esa es la gran Pedro. pregunta, ¿no? Esa es la gran ¿Están dispuestos pregunta. los argentinos a sacrificarse? Porque no hay otro camino, ¿eh? A ver, la pregunta, vamos a jugar con el folclore. Dime. ¿Usted está dispuesto a que llegó último y se va a poner último en la cola? Ahí está. Más claridad imposible. Si tienen alguna duda, nos mandan el mensaje a galacticaradioytv@gmail.com, se contactan a través de las redes sociales y nos dan su opinión. Sería importante esto. Bueno, ya estamos recibiendo algunas que he visto de mucha gente que nos dice, che, es impactante lo que dice. No, es la realidad lo que estamos planteando. Que otros medios o que otros pseudo comunicadores sociales o periodistas o operadores no lo digan, no quiere decir de que la cosa no esté en la situación de gravedad que tiene la Argentina. Que mientras estamos generando estas marchas diarias, esta interrupción del movimiento laboral que debería estar ordenado, en la Argentina se hace todo lo contrario. Está todo totalmente desordenado. Vos no podés tener una ciudad acorralada todos los días con marchas, todos los días con interrupciones, donde la gente que sale a laburar no lo puede hacer, porque son los tipos que están bancando a ese 60% de la sociedad que está en una situación de miseria y que ya están saturados también. ¿Cuánto tiempo les queda a esos ciudadanos, Gustavo, de seguir tolerando y bancándose estas atrocidades? O sea, van a desertar. La gente del gobierno de la Argentina, los políticos del oficialismo y de la oposición, ¿no saben que esto es así? ¿Están jugando con fuego? ¿Le quieren seguir tomando el pelo a los ciudadanos que se están esforzando para bancar al otro 60%? ¿Hasta cuándo va a ser sostenible esa situación? Hay que preguntarse. Parece que no lo hacen, ¿no? Sí. La pregunta es de ambos lados. A ver, el ciudadano está dispuesto a... Usted llegó último en la fila, señor. Se queda último y no trate de colarse. Eso es para el ciudadano. Y para el político es... ¿Usted está dispuesto a decir que esto va a ser durísimo y que vamos a trabajar por... que sus hijos estén mejor? Esas son las dos variables que se tienen que dar en la Argentina. Las dos variables. Si se dan esas dos variables, entonces el país de a poco puede ir recuperando dignidad. Claro. Dignidad. Qué palabra esa, ¿eh? Dignidad. Exactamente. Es una gran palabra que habría que empezar a remarcarla con mayor frecuencia, ¿no? Se perdió todo. Era un país tan digno. Exactamente. Era un país ejemplo en el mundo. Y se ha perdido la dignidad. Claro. Y los ejemplos lo tiene que dar directamente el propio gobierno. Y también la oposición, no seguir erosionando justamente la grave situación que tiene el país, porque no se recompone una nación en esas condiciones. O sea, este carpeteo permanente, este discurso berreta que tienen, es muy lamentable y muy patético. Hace falta tener responsabilidad. Lo que vos planteabas recién realmente es una manera de revertir esta situación de decadencia constante que tenemos. Exactamente. Gracias, Gustavo. Hasta aquí estuvimos compartiendo este análisis con Gustavo Bren, ¿no? Gracias, Pedro. Gracias a vos. Realmente cada miércoles a través de News Bren compartimos todo lo que acontece en el ámbito de la geopolítica y las tendencias sociales. Un tema realmente que lleva de alguna manera a que cada uno de nosotros, los ciudadanos, nos comprometamos en serio a ser partícipes y ver qué soluciones buscamos para salir de esta grave situación que vivimos. Aquí en News Bren los esperamos dentro de 7 días, como siempre, en Galáctica Internacional, en toda la red mundial. Ya volvemos. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE, el futuro de la Argentina. Revista ASAE @gmail.com.